¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, vamos a continuar con otro tema. En realidad vamos a corrernos un poco del eje de las vanguardias y vamos a corrernos un poco del recorrido cronológico que venimos realizando, que son pocos años. Arrancamos sobre el fin del siglo XIX, reviendo las condiciones previas, y estuvimos viendo qué pasaba con las vanguardias y aproximadamente llegamos hasta la instancia previa a la Segunda Guerra Mundial. Y si bien son pocos años, ustedes habrán visto que son años muy turbulentos y que marcaron realmente las condiciones del diseño en el futuro. Hoy nos vamos a correr un poco de ese eje para entrar no en una parte cronológica, sino en un aspecto temático del diseño, porque como dice varios diseñadores, entre ellos Papanek, el diseño puede hacer la diferencia. Y vamos a ver cuáles son las características historiables de este diseño. Hay un diseño que se puede definir de distintos modos, se define como diseño de protesta o diseño activista. En la Argentina se lo conoce como diseño social, lo cual no es una clara definición, porque todo el diseño en algún aspecto es social, y en otros países mucho más cercanos, como en Brasil, no se le da a este tipo de diseño el nombre de diseño social. En líneas generales se lo conoce como diseño activista, diseño para la acción, diseño de protesta, pero todos estos nombres engloban una multiplicidad de grupos y de colectivos que son a veces muy difíciles de catalogar y muchos de ellos ni siquiera se reconocen como diseñadores dentro del diseño para la acción social, que es como en general se lo ha entendido para Argentina, un diseño para el cambio social. Ahora, este diseño tiene una lógica que, como dice Raquel Pelta, un texto que ustedes tienen para leer, se puede rastrear hasta fines del siglo XIX y se puede encontrar en el pensamiento de Ruskin y de Morris los inicios de este diseño. Cuando se alzan por el siglo XIX algunas voces críticas, como ustedes ya vieron, contra el trabajo deshumanizado y se proclama una vuelta al trabajo artesanal en contra de la industrialización. Estos conceptos que ustedes también ya vieron para el inicio de las vanguardias son los que le dan un origen en la conceptualización que hace Pelta y otros teóricos a este tipo de diseño que piensa en el cambio, piensa que el diseño puede hacer la diferencia. Ustedes vieron también que las vanguardias, en distintas medidas, según el signo político que tuvieron un alto grado de compromiso político y social, y este alto grado de compromiso que estaba, como les decía, vinculados con la manifestación política que tenían, se manifestó fuertemente, sobre todo en el constructivismo y en el dadaísmo, como estuvimos viendo en estas últimas clases. Habíamos visto las expresiones de los distintos constructivistas que hablan de un objeto de gran calidad que tenga una construcción particularmente dúctil y adaptada a forma adecuada para su destino, es la más perfecta obra de arte. Y esta idea de que el diseño y el arte tenían que servir para el cambio social y que había que transformar la vida. Y como Gropius, cuando funda la Bauhaus, empieza con este manifiesto en el que habla de que la Bauhaus, esta gran escuela de diseño, es la catedral del socialismo. Todas estas ideas de cambio, de que el diseño puede hacer la diferencia, estaban fuertemente arraigadas en Europa en esos años preguerra y podemos ver grandes manifestaciones del diseño en cartelería que hizo los movimientos antifascistas, sobre todo en la Guerra Civil Española o previos a la Guerra Civil Española. Y es muy interesante lo que se ve en este diario de Madrid cuando habla de estas cartelerías. La ciudad admite ideas en color, desde el muro, desde la columna, en el local social, en la sala de espectáculos o de descanso, dispara el ejército de carteles, el acero de sus puntas
y la metralla de sus obuses de grueso calibre. El cartel mural es una metralla contra el enemigo. O sea, la idea de que el diseño y la forma de comunicación de este diseño eran la forma de dar a conocer las ideas, de destruir al enemigo, ese enemigo que fue realmente muy sanguinario, sobre todo en España, en la Guerra Civil Española, y también que fue que se ensañó mucho contra los catalanes y contra la lucha que ellos llevaron adelante, que fue muy importante, que fundó un bastión anarcosindicalista previo a la dictadura de Franco, que después prohíbe el catalán, y por eso estos reclamos que todavía siguen hoy de una Cataluña libre. Los carteles fueron durante mucho tiempo los vehículos de transmisión de una ideología y eran las formas más impactantes del momento. Piensen en que en esos momentos no había modos audiovisuales. Ustedes tienen un texto muy importante de Laura Nieto sobre los cambios que se produjeron en el 2001, y ahí se comenta algo sobre esas transformaciones también de los nuevos medios de comunicación y cómo sirvieron a las revueltas y a los movimientos asambleístas del 2001 en la Argentina. Pero por esta época todavía el cartel es el elemento de comunicación. Y hay que tener en cuenta que, por supuesto, el cartel le da voz, y el diseño gráfico le da voz tanto a la Revolución Rusa como a los zares, que también atacaban a los rojos de ese momento, ¿no? El cartel, el diseño gráfico, no tiene ideología, el que tiene ideología es quien lo utiliza. Pero hay un momento muy interesante del siglo XX, que es el periodo comprendido entre 1965 y el 75, que es una década marcada por las protestas, por un idealismo, por una energía muy importante en el mundo, por un activismo y una disidencia que va a tener un momento de eclosión muy significativo en el Mayo francés. Pero ya desde la década del 60, en la guerra de Vietnam, la gráfica de protesta contra el conflicto es muy importante y muy significativa. Son todos antecedentes de este movimiento revolucionario que va a conmover al mundo, pero también tienen que ver los movimientos que se estaban dando en Estados Unidos y que veremos quizás un poco más profundamente cuando veamos el pop art, como las Panteras Negras y el movimiento hippie. El Mayo francés es una serie de protestas que nacen en Francia. Entonces tiene un interesante documental español que lo que tiene de interesante es que muestra los vínculos y los antecedentes del Mayo francés, porque antecedentes del Mayo francés hay varios, hay revoluciones en Alemania y hay un antecedente muy significativo en México, con una masacre de estudiantes mexicanos. Todos estos elementos están en relación con el Mayo francés. Esta es una serie de movimientos que, por supuesto, están en contra del gobierno conservador de Gaulle, que tiene elididos, por así decir, tiene por fuera de su foco, de su pensamiento, a los jóvenes, y que logran estas manifestaciones un hecho muy interesante, porque logra que se vinculen las universidades, los movimientos obreros, las fábricas, todas unidas como para poder reclamar. El resultado del Mayo francés es la mayor revuelta estudiantil y la mayor huelga general que se va a producir en Francia. Está secundada por 9 millones de trabajadores, y lo que me interesa que vean en estos momentos que voy a pasar ahora es la importante acción gráfica que tiene el Mayo francés. Son carteles desarrollados al fragor de la lucha, carteles que se desarrollan en la Escuela de Bellas Artes y que mantienen vivo el espíritu de la revuelta y que van todo el tiempo sacando noticias sobre qué es lo que está pasando y sosteniendo la comunicación, sosteniendo la lucha
fuertemente. Son carteles en general de un solo color, que aparecen pegados en las paredes de Francia, junto con los grafitis. Los carteles del Mayo francés van a ser la expresión del movimiento estudiantil. Básicamente están desarrollados en el colectivo del Atelier Popular, que es el de la Escuela de Bellas Artes, y la idea de colectivo es una idea que va a mantenerse. La idea de los colectivos, la gente se suma, se baja, es un movimiento, siempre no con una identidad de una persona, a pesar de que la había, por supuesto, sino con el movimiento de todos. Son carteles con mensajes cortos, contundentes. Los grafitis, probablemente este es uno de los más famosos, La imaginación al poder, o Debajo del adoquín está la playa, Prohibido prohibir. Fíjense la potencia que tienen estos afiches y cómo transmiten un mensaje concreto, simple, para toda la población, una población una Francia que todavía estaba asombrada de la violencia de las manifestaciones. Por supuesto, son afiches que muestran al conservador, al burgués medio de Francia, pero que habla de la universidad popular, de la lucha continua, de las universidades y de la fábrica. Como dice ahí, el 68 fue uno de los acontecimientos que contribuye a forjar un nuevo imaginario antagonista, crea nuevas prácticas de movilización e impulsa nuevas modalidades organizativas. Y lo que pasa en Francia en el 68 va a ser muy significativo para el resto del mundo, porque crea un nuevo movimiento que muchos países van a prestar atención, no los países, sino la gente va a darse cuenta que puede salir a la calle y puede protestar y puede lograr el cambio por el cual están reclamando. La lucha es continua, pero el grueso de las protestas finalizan cuando el gobierno de Gaulle anuncia las elecciones anticipadas. O sea, finalmente el Mayo francés consigue en buena medida este cambio en la política francesa y esta aparición de este nuevo imaginario, del joven en la ciudad reclamando por sus derechos, aunado con el obrero, también con los sindicatos. Por supuesto, no todos van a estar contentos cuando las manifestaciones terminan, y por eso también aparecen afiches de retorno a la normalidad, el carnero que vuelve a la fábrica, ¿no? Fíjense qué cercano nos resulta a nosotros del Mayo francés. Un año después ocurre un acontecimiento fuertemente significativo para la historia sociopolítica argentina, que es el Cordobazo. En mayo de 1969, en la ciudad de Córdoba, una de las más importantes, acá el movimiento no empieza de la universidad hacia la fábrica, sino que empieza de la fábrica hacia la universidad, y ese Cordobazo va a ser el movimiento que va a terminar, que va a sitiar prácticamente a Córdoba, y va a terminar con el gobierno militar del momento. Del Mayo francés van a quedar muchas experiencias y la Argentina va también los diseñadores argentinos que siempre miraron a Francia van a mirar también fuertemente los resabios del Mayo francés. Uno de los grupos más interesantes que surge es el grupo Grappius, que nace en Francia en el 70 y que va a tener una vida bastante prolongada, no siempre conformada de la misma forma, sino muchas veces manejado con distintos integrantes, que se suben y se bajan, se unen a otros colectivos y manejan la gráfica del momento. Me interesa que vean por sobre todo la estética que se maneja en este tipo de manifestaciones, que en general es una estética más ligada a una gráfica, por así decirlo, sucia, totalmente anticomercial. No a la estética
que nos acostumbran el supermercado, que nos acostumbran las grandes empresas. Es una estética fuertemente marcada por los trazos gestuales, por el uso de un vocabulario, un repertorio icónico totalmente distinto al comercial. Los repintados, los borrados, muy fuertemente ligado a la estética de la vanguardia también. En la Argentina, grupos que no se heredan directamente el mayo francés, porque son mucho más jóvenes, pero que sí estudiaron o tuvieron vínculos fuertes, como por ejemplo Paris Clavel, uno de los integrantes del grupo Grapius, es el Fantasma de Heredia, un grupo, una pareja de diseñadores básicamente, que trabaja solamente para actividades sin fines de lucro. A pesar de que ellos cobran todos sus trabajos, no trabajan para empresas. Está constituido básicamente por Anabela Salén y Gabriel Mateu, pero a veces funcionan como un colectivo al que se suman algunas personas. Tienen un marcado sesgo de activismo visual, son muy herederos de esta estética del mayo francés, ganaron muchos premios internacionales como este es un premio internacional, y entienden que el diseño tiene que pasar por otro lado que no es el diseño comercial, sino que hay otra estética y otra forma también, esto es muy interesante, una ética del diseño que no está ligada a la empresa. Ellos dicen siempre que pueden vivir, y pueden vivir, la verdad, muy decentemente, de un diseño que no está ligado ni a la empresa, ni a la industria, ni a los modos de destrucción del medio ambiente. Por supuesto, es un grupo muy activo. Tienen carteles excelentes, como este para la Feria del Libro, Libros para ser libres. Fíjense que son carteles muy vinculados con esta estética del mayo francés, carteles simples, gestuales, con una idea muy fuerte que pegan en el ojo rápidamente. Un cartel por la diversidad. Y por supuesto también trabajaron en el Programa Nacional de Identidad de las Personas, con la Colifata y con FM La Tribu. Otro cartel que tuvo un premio internacional, el de Bertolt Brecht. Rescatan el concepto del cartel, rescatan la idea básica del cartel, de la fuerza del cartel, de las imágenes simples que logran un cambio en el intérprete. Durante mucho tiempo trabajaron para un proyecto de acción social muy interesante que se desarrolla en la Argentina, que supongo que ustedes conocen, que este proyecto, el colectivo Salud en la Calle, es parte de él, y este proyecto es, por supuesto, hecho en Buenos Aires. Hecho en Buenos Aires es una revista autogestionada que lo que trata es de devolver la dignidad a la gente que está en la calle y sacarla de la condición de calle, pero sacarla a través del trabajo. Les dan capacitación, les dan salud y les dan un elemento para vender, que es una revista, durante mucho tiempo fue diseñada por el Fantasma de Heredia, que les permite, con la venta de esta revista, sostenerse y también comunicar el proyecto a todos aquellos que compran la revista. Son estos proyectos los que producen desde el diseño realmente un pequeño cambio. Son como subversiones suaves que van produciendo pequeñas ondas y cambios en el imaginario. Hecho en Buenos Aires no es un proyecto original, sino que surge de una iniciativa inglesa que se llama Gran Problema. El concepto es el mismo. En Inglaterra ustedes también van a ver vendedores de esta revista, y cuando le venden la revista, el 80% aproximadamente, tanto en Inglaterra como en Buenos Aires, de la revista es para el comprador. Todo esto está explicado en la revista. Y también en Inglaterra tienen la obligación de, y la capacitación, que les dan la capacitación,
de contar cómo es el proyecto para que esto se difunda. Como ven, no son grandes difusiones, sino difusiones del boca a boca, la forma de autogestión, la forma de ir cambiando. Hay una iniciativa similar en Sudáfrica, pero esto tiene más lógica, ya que Sudáfrica fue fue colonia inglesa, así que hay un vínculo mucho más estrecho entre ellos. Hay otros proyectos como hecho en Buenos Aires, Eloísa Cartonera fue uno de esos proyectos, un proyecto que lo que proponía era rescatar a los chicos de la calle en el 2001, devolviéndoles la actividad natural de los chicos, que es que dibujen, y dibujaban todas las tapas de libros, todos libros inéditos, los escritores donaban algún cuento, y Eloísa Cartonera les compraba a los padres el cartón a mejor precio y hacía que los chicos dibujen las tapas de los libros, que después se vendían como objetos únicos. Y estos también son proyectos que no son grandes proyectos, pero que muestran que el diseño puede hacer una diferencia. En la Argentina hay otro grupo también que rescata la idea del Grupo Grapo, que es un grupo de diseñadores. Estos son diseñadores de la Universidad de Cuyo, son titulares de cátedra de la Universidad de Cuyo, que han hecho distintos diseños, también siempre con la idea de mostrar problemáticas sociales de la Argentina o rememorar hechos como fue el atentado en Santiago de Chile. Ahora casualmente me doy cuenta que estamos a 10 de septiembre grabado, mañana es 11 de septiembre, justamente es el aniversario del golpe de Estado en Chile, aniversario de un golpe de Estado sangriento realmente en Chile, donde había triunfado, donde había llegado de manera democrática el socialismo al gobierno, y que el Estado chileno, el Estado, digamos, burgués chileno, no soportó durante mucho tiempo. El afiche siempre fue una forma de comunicación en momentos difíciles. Este es un libro que recoge los afiches de la ESMA. El afiche y las gráficas, a veces pegadas en forma muy subversivas, en baños o en lugares semipúblicos, como son los baños públicos, son públicos en un momento, privados en otro cuando cerramos la puerta, son un elemento de transmisión ideológica. Distintos momentos donde estos afiches fueron apareciendo en la ciudad de Buenos Aires para recordarnos lo que fue el golpe cívico-militar y lo que son los 30.000 desaparecidos. Momentos en que los afiches hablaban en contra del punto final cuando los medios de comunicación callaban o valoraban el hecho de la supuesta reconciliación. Marchas que nos muestran las siluetas de los desaparecidos. Y por supuesto, afiches internacionales que hablaban en contra del Mundial y contaban la situación de Argentina cuando el mundo creía que en la Argentina los argentinos eran derechos humanos. En buena medida porque también había una contrapublicidad de parte del gobierno que comentaba este tipo de cosas. Probablemente muy pocas voces como la de Quino podían decir algo en esa época desde un medio de comunicación. Esta contrapublicidad de estos afiches, por supuesto, pasaba por los medios masivos y hablaba de una Argentina en paz, una Argentina de vivir en positivo, una Argentina que no quería a la izquierda, aunque lo decía en forma chistosa, o realmente con un doble sentido bastante macabro, como esta publicidad de Ford Falcon, cuando todos sabemos que los Falcon eran los elementos con los que chupaban gente. Ford sacaba una publicidad que decía: castigame, maltratame, matame de hambre, explotame, con un Falcon.
Hubo distintas voces en el mundo también en contra del Mundial en Argentina, tratando de contar lo que era la situación en Argentina. Y hubo mucha de esta comunicación, de montoneros también, afiches pequeños, a veces panfletos, que se arrojaban en la calle, de una historia muy difícil a veces de reconstruir, que en buena medida se puede rever si van al Museo de la ESMA, donde algunas de estas piezas se pueden ver. La contrapublicidad, ¿no? Argentina Unida contra la subversión. Grupos más actuales, como el Grupo de Arte Callejero, nos sirven también para poder marcar de forma de mapeo dónde viven genocidas. Es cierto que este movimiento lo hicieron sobre todo hace unos 10 años con respecto al punto final, pero el GAC tuvo una fuerte acción para que la gente tome conciencia sobre lo que es los genocidas que todavía estaban en libertad o que habían sido indultados y dónde vivían. Iconoclastas es otro grupo, disculpen si voy muy rápido, pero ustedes tienen otra información para poder completarla, que lo que hace es subvertir los mapas, mostrando otras realidades, pero utilizando la iconografía tradicional del mapa. O sea, Iconoclastas subvierte la información, pero rescata una estética bastante cercana a la estética de la cartografía o la estética comercial para producir este doble movimiento de desautomatización y de ruptura. Quiero terminar con Onaire. Quiero ser breve, tratar de ser breve. Onaire, ustedes tienen un capítulo de un libro de retóricas de diseño social, en el cual se comenta muy bien cómo es la forma en que Onaire realiza este isográfico, pero no quería dejar de mostrarles un par de imágenes y terminar con esta, que para mí es una imagen realmente muy, muy poderosa, que producto de Onaire. Amar, luchar, vivir, o la Virgen Piquetera, como también es conocida, producida por un guisográfico y que de alguna forma muestra esto que trato de explicar clase a clase, que el diseño siempre es un diálogo, y cómo esta Virgen Piquetera, este amar, luchar, vivir, rescata la larga tradición occidental de las Madonas clásicas con la lucha y el activismo del que siempre tenemos que estar pendiente. Hacer diseño es buscar una forma de transformar el mundo. Creo que la lucha de las vanguardias, si bien fracasó en ese momento, no está terminada. El diseño puede hacer la diferencia y puede hacer algo por el cambio del mundo. Les dejo también el libro de Papanek, que creo que van a disfrutar porque es una visión en general muy distinta a la visión del diseño comercial. Nos vemos la próxima clase y espero que disfruten realmente el libro de Papanek. Hasta luego.